A todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a esta primer clase de ICSE, donde vamos a revisar los diversos textos que componen el libro de herramientas para el análisis de la sociedad y Estado, que se corresponden con el primer parcial, porque hay textos que también van para el segundo, pero ahora solo vamos a ver los textos y conceptos que se corresponden con el primer parcial. El primer concepto que hay que tener en cuenta es el concepto de sociedad, que es un grupo compuesto por ciudadanos que son personas con derechos y obligaciones que necesitan de un Estado para organizarse. De lo contrario, si no hubiera un Estado, los autores dicen que imperaría la ley de la selva, donde solo los más fuertes podrían hacer valer sus derechos. Pero la definición más importante de sociedad, la que nosotros tenemos que tener en cuenta cada vez que analizamos un periodo histórico en esta materia, es esta definición de sociedad. Sociedad como conjuntos de actores. ¿Qué son los actores dentro de la sociedad? Son personas o grupos, más o menos organizados, que generan estrategias públicas para cumplir sus objetivos. Es muy importante esto. Los actores sociales tienen objetivos, intereses, y hacen lo posible por cumplirlos. Eso es un actor social. Un actor en general. Hay actores sociales como las clases sociales, hay actores políticos como los miembros de los partidos políticos y funcionarios, hay actores religiosos, hay actores económicos. Por ejemplo, un presidente es un actor social, un partido político es un actor social, los militares son un actor social, un grupo económico, una gran empresa es un actor social. Todos esos son actores sociales. ¿Cuál es el problema? Que los actores sociales tienen intereses heterogéneos y contradictorios. Es decir, que estos actores sociales muchas veces tienen intereses contrapuestos, distintos y que se contraponen. Cumplir los intereses de un actor social significa a veces no cumplir los de otros. A través del accionar de los actores sociales, la sociedad genera vínculos ambiguos de obediencia al poder estatal, pero también de resistencia. Esto quiere decir que el Estado no siempre puede dominar a estos actores sociales y a la sociedad en general, sino que debe hacer una especie de ida y vuelta. Precisamente este ida y vuelta entre la sociedad y el Estado se da en el espacio público. ¿Qué es el espacio público? El escenario donde se desarrollan los acontecimientos que definen y caracterizan la vida política y social de un país. El espacio público es un lugar de votación, es una plaza donde se reúne gente a protestar, es el despacho de un funcionario, la casa de gobierno, lugares donde la sociedad y el Estado interactúan. Eso es el espacio público. El otro concepto claramente determinante en esta materia es el concepto de Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es una asociación que ejerce el monopolio de la violencia sobre un territorio determinado y que busca dominar a una sociedad que está afincada en este territorio. Analicemos esta frase. Monopolio de la violencia significa que el Estado es quien tiene el derecho de ejercer la violencia legítimamente, aceptado por la sociedad. Eso no significa que no haya otros grupos o actores sociales que ejerzan violencia, sino que la violencia que ejerce el Estado es precisamente legítima, aceptada por la sociedad en un territorio. Esta es la definición de Estado que va a usar la cátedra. Por otra parte, el Estado pasa a ser el poder y quien define las reglas de juego en una sociedad. Tenemos que tener en cuenta que el Estado no es algo etéreo o eterno que siempre existió, algo casi sobrenatural, sino que el Estado es una creación humana. Si no existiera el Estado, de nuevo, esta idea de la cátedra, los seres humanos viviríamos en estado de naturaleza, por lo que regiría la ley de la selva. Sin Estado, las sociedades se regulan internamente por la fuerza que se aplica entre las mismas personas. Es decir, si no existiera el Estado, los más fuertes siempre dominarían a los más débiles.
Vamos a analizar ahora distintas definiciones de Estado. La primera, muy importante, es la definición de Hobbes. Hobbes, filósofo contractualista, definía al Estado como producto de un contrato social efectuado entre todos los habitantes de un territorio para organizarse mejor. Este contrato, donde las personas ceden un poco de su libertad a cambio de seguridad, evitaría la guerra de todos contra todos, donde siempre se impondrían los más fuertes. De nuevo, esta idea de la cátedra de que el Estado usa la violencia, pero también el Estado impide que los fuertes se impongan siempre sobre los débiles. Vamos a otra definición, la definición de Max Weber, politólogo alemán, que dice que el Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, tiene el monopolio de la violencia física legítima. El uso de la violencia es el elemento distintivo, el medio específico del Estado. ¿Qué quiere decir Weber con esto? Lo que caracteriza al Estado es eso, que es el que legítimamente, aceptado por la sociedad, utiliza la fuerza como medio para cumplir con las leyes que propone. No confundir legítimo con legal. Legal es lo que está escrito en las leyes, en la Constitución, en las leyes, etc. Legítimo significa aceptado por la sociedad. No siempre legal y legítimo coinciden. Otras dos cosas que dice Weber, muy interesantes, es que el Estado es el producto de la dominación de personas sobre personas. En eso se contradice a la anterior definición de Hobbes, porque el Estado no es un ente que está por sobre la sociedad, sino que el Estado es un producto de esa sociedad y de la dominación de personas sobre personas. Es decir, el Estado provoca que haya gente que tenga más poder que otras. Un presidente, un diputado, un juez tienen más poder que un ciudadano común y de hecho dominan a los ciudadanos comunes. Y otra parte muy importante de la definición de Weber es esta idea de que el Estado no representa a la totalidad de la sociedad, sino que el Estado representa más a los más poderosos y menos a los menos poderosos. Bien. El Estado es una construcción humana, habíamos dicho, por lo tanto va cambiando a través de la historia. No siempre el Estado es igual. Sí es igual en cuanto al monopolio legítimo de la fuerza, pero no es igual en cuanto a el tipo de Estado. Los tipos de Estado que nosotros vamos a analizar son estos 5: el Estado absolutista, el Estado liberal, el Estado fascista, el Estado de bienestar y el Estado neoliberal. Estos 4 son tipos de Estado moderno. Vamos a empezar por el Estado absolutista. El Estado absolutista aparece y se desarrolla entre los siglos XV y XVIII. Lo que dice la cátedra es que lo que permitió el surgimiento del Estado absolutista fue el debilitamiento del poder de los señores feudales, la expansión del comercio europeo a partir del siglo XIII, el resurgimiento de las ciudades y la aparición de nuevos actores sociales como la burguesía. También aparece una nueva cosmovisión, una nueva visión del mundo, científica y racional, que debilita el poder de la Iglesia. Es decir, el Estado absolutista, aunque está a veces asociado con la Iglesia, aparece porque la Iglesia se debilita cuando surgen nuevas ideas científicas como el heliocentrismo, como la teoría de la evolución. Entonces, con esas ideas la Iglesia se debilita y surge el Estado absolutista. Características del Estado absolutista. El poder político se centralizó en la persona del rey, el monarca, gobierno de uno solo. Este proceso de centralización del poder fue acompañado por el establecimiento de los límites de los territorios. Es decir, el Estado absolutista obviamente define los territorios, lo cual es una de las características de cualquier Estado, el dominio sobre el territorio. Para proteger esos territorios se hizo necesaria la creación de un ejército de carácter nacional. Entonces ya tenemos las dos cuestiones centrales del Estado, un territorio y
un ejército que garantiza el monopolio de la fuerza. El Estado absolutista incorporó a la esfera pública, en manos del rey, funciones y atribuciones que antes se ejercían en otros ámbitos. Es decir, que el Estado absolutista incorpora para sí el cobro de impuestos, la seguridad de la población y otras funciones que antes se hacían en ámbitos privados. En el ámbito económico, el Estado absolutista era interventor y proteccionista. Interventor significa que le pone reglas a la economía, como impuestos o subsidios, y proteccionista significa que protege a la producción nacional de la competencia extranjera. Lo contrario a interventor es no interventor y lo contrario a proteccionista es librecambista. El Estado absolutista económicamente se basa en la teoría mercantilista. ¿Qué dice la teoría mercantilista? Que la riqueza de un Estado es producto del desarrollo del comercio y de la acumulación de oro. Es decir, el Estado absolutista se basa en la idea de que hay que acumular riqueza y comerciar. El fin del Estado absolutista comienza en el siglo XVIII, donde nacen nuevas ideas que cuestionan al poder de las monarquías. Es ahí donde aparece entonces otro tipo de Estado, el Estado liberal, que se basa en la teoría política conocida como liberalismo. El liberalismo es una teoría política que representa el respeto por la vida privada y por el constitucionalismo, la idea de la Constitución como eje del ordenamiento jurídico. Dentro del Estado liberal se incluye el ascenso político de la burguesía, quien se constituyó como la nueva clase social dominante. La burguesía es la clase social integrada por empresarios y grandes comerciantes que cuestionan el poder de los reyes y provocan las denominadas revoluciones burguesas. ¿Cuáles son las revoluciones burguesas? La Revolución Inglesa de 1688, la Revolución Francesa de 1789, la Revolución Estadounidense de 1766. Son todas revoluciones burguesas de la burguesía, de este grupo social, contra la monarquía. El Estado liberal plantea la defensa de los derechos naturales, que considera inviolables e individuales. Para el liberalismo, el hombre, en su estado natural, presocial, es decir, antes de vivir en sociedad, el hombre ya posee derechos como derecho a la igualdad, derecho a la libertad y derecho a la propiedad. Entonces, el Estado nace para el liberalismo para defender y preservar esos derechos naturales. ¿Cuáles son derechos naturales? La vida, la propiedad y la libertad. Ponemos naturales entre comillas porque los derechos son una creación humana, la idea de derecho. Pero para el liberalismo, los derechos, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, son derechos naturales. El Estado liberal profundizó un proceso iniciado en el Estado absolutista, que fue la secularización. Secularización significa separación del poder político y el poder religioso. Es decir, el Estado liberal continuó y profundizó totalmente el proceso de secularización iniciado en el Estado absolutista. Por un lado, la Iglesia deja de tener el monopolio de la educación y de la cultura, y por otro, la legitimidad del gobierno se obtiene en las elecciones. Es decir, la legitimidad del gobierno no está dada por un rey que supuestamente recibe la voluntad divina, sino que la voluntad del gobierno está basada en elecciones, y esas elecciones tienen su base en constituciones. Por eso decíamos que el liberalismo es constitucionalista. En la esfera económica, el Estado liberal se apoyó en la creencia de las leyes naturales del mercado, autorregulación del mercado y libre competencia. Es decir, el Estado liberal no cree en la intervención estatal, sino que cree que
el mercado, es decir, la libre interacción de la oferta y la demanda, llevará a la economía a su máximo desarrollo, así como la libre competencia. También el liberalismo cree, en términos económicos, en la iniciativa individual, que eventualmente traería el mejoramiento del conjunto de la sociedad. ¿Qué significa esto? Si todos somos individualistas y seguimos nuestros propios intereses, para el liberalismo eso lleva a un equilibrio, una especie de mano invisible, como decía Adam Smith, uno de los creadores del liberalismo, una mano invisible que ordenaría la sociedad. El Estado, obviamente, es de carácter no interventor en la esfera económica, por lo tanto se convierte en un Estado mínimo, un Estado que eh, es muy pequeño y tiene pocas atribuciones. Bien, pasemos al siguiente tipo de Estado, que es el Estado fascista. ¿Qué es el fascismo? Es un movimiento político europeo autoritario surgido en las primeras décadas del siglo XX. La Alemania nazi o la España de Franco son ejemplos de Estado fascista, donde la sociedad está dominada por el terror y la violencia y sojuzgada por instrumentos de control social. Fue gobernada por un aparato partidario. La propaganda tuvo un importante papel en el desarrollo de estos movimientos, tanto el uso de la fuerza contra quienes se opusieran. Es decir, el fascismo, movimiento autoritario, movimiento que usa la fuerza, la propaganda, donde existe un culto al héroe, que es un líder carismático, y a la voluntad, que termina sosteniendo un ideal militarista y vinculado a la expansión territorial. El fascismo es, podemos decir, lo opuesto al liberalismo, que propone la igualdad, que propone la libertad. El fascismo propone un, eh, quitar libertades para que avance la nación. Y una expansión territorial, combatir con otros países, etc. ¿Por qué el fascismo propone esto? Por la llamada reacción del miedo. La reacción del miedo, eh, la reacción del miedo se genera a partir de la Revolución Rusa de 1917, cuando aparece el comunismo, y el fascismo teme que el comunismo llegue a Italia, España o Alemania, y teme que ese comunismo le quite a los empresarios la propiedad de sus fábricas. Por otra parte, si los obreros se organizan y realizan una revolución comunista, los fascistas sostienen que la democracia era demasiado débil para poner freno a la revolución social. Y también sostienen que la democracia es demasiado débil como para ganar una guerra. Otro estado que surge a partir de la crisis del liberalismo es el estado de bienestar. El fascismo, podemos decir, es una ideología antiliberal y anticomunista. Antiliberal porque está en contra de las elecciones, está en contra de la división de poderes, está en contra de las constituciones, y anticomunista porque está en contra de la revolución social, está en contra de la organización de los obreros para mejorar su situación. Pasamos al próximo tipo de Estado, que es el estado de bienestar, un estado desarrollado en Occidente a partir de la Gran Depresión Mundial de 1930 y también a partir de la reconstrucción europea tras la Segunda Guerra Mundial. Se conforma el estado de bienestar como una solución para los efectos económicos y sociales provocados por el liberalismo. Después de estas crisis que mencionamos, la crisis de 1930 y la Segunda Guerra Mundial, se demostró que las políticas liberales de no intervención estatal en la economía eran ineficaces. De hecho, el Estado liberal fue incapaz de dar respuesta a los desafíos de la posguerra. Entonces, el estado de bienestar diseña políticas tendientes a asegurar la vida de la población para evitar crisis recurrentes del capitalismo, como así también revoluciones sociales. Es decir, el estado de bienestar sostiene que sí,
el Estado interviene en la economía, se puede evitar una crisis económica, así como se puede evitar revoluciones sociales. El principal impulsor de las ideas del estado de bienestar durante la década de 1930 fue John Maynard Keynes, un economista inglés. Por eso al estado de bienestar a veces se lo conoce también como estado keynesiano. El estado de bienestar también impulsa la expansión del gasto público y del gasto social, particularmente. Las instituciones públicas promueven transferencias sociales como seguro de desempleo o pensiones, mejora la calidad de vida de los habitantes, especialmente de los trabajadores, e impulsa la prestación de servicios educativos y sanitarios. Hay que decir que el estado de bienestar surgió como una especie de pacto social para evitar las crisis del capitalismo y las revoluciones sociales. El estado de bienestar, igual que el estado fascista, es una reacción a la revolución rusa de 1917, en el sentido de que defiende el capitalismo de una revolución comunista. Por otra parte, hay que decir que el estado de bienestar busca la negociación entre empresarios y sindicatos con el Estado como árbitro. Estado árbitro es una clave del estado de bienestar. Hay una tendencia al pleno empleo, que todo el que quiera trabajar tenga trabajo, y a la protección de las condiciones laborales. El Estado asume entonces una actitud empresarial y hay una economía mixta, es decir, las empresas estatales conviven y compiten con empresas privadas en un mercado regulado, en un mercado que tiene reglas puestas por el gobierno. A partir de 1970 aparece una nueva idea de Estado, la idea de Estado neoliberal, producto de la crisis económica del petróleo, donde se cuadriplican los precios, y esta crisis se agrava más para el estado de bienestar, donde el mayor gasto estaba destinado a las políticas sociales. Aparecen las ideas neoliberales, responsabilizando a un Estado grande e ineficiente, es decir, el neoliberalismo sostiene que el culpable de la crisis es el estado de bienestar. El Estado neoliberal promueve la eliminación de controles y regulaciones estatales que frenen el desarrollo económico, es decir, promueve una no intervención del Estado en la economía, predica la apertura de la economía eliminando protecciones económicas. Esto significa que para el Estado neoliberal es necesario abrir la economía y dejar entrar productos extranjeros, aun cuando ello destruya mi propia industria nacional. El Estado neoliberal promueve la privatización de empresas públicas a fin de disminuir el gasto público, así evita o supera el déficit fiscal. Recordemos que el déficit fiscal es cuando hay una diferencia negativa entre el dinero que emite el Estado y el dinero que debe el Estado. Por lo tanto, esa economía mixta donde había grandes empresas estatales del estado de bienestar se termina en el estado neoliberal, que vende en general las empresas públicas. Recorta las jubilaciones, las pensiones y las prestaciones universales, es decir, todo el gasto social del estado de bienestar es recortado. Hay una descentralización del Estado nacional. Esto significa que tareas que antes eran del Estado nacional pasan a ser de los estados provinciales o de los estados municipales. El centro de la sociedad durante el estado de bienestar era precisamente el Estado. Ahora el mercado, es decir, el sector privado, reemplaza al Estado, el sector público, como centro de la economía y asignador de recursos. ¿Qué significa esto? La clave del funcionamiento del estado de bienestar estaba en la participación del Estado. Ese centro ahora se corre y la clave del funcionamiento o mal funcionamiento de la sociedad está en el mercado. Por otra parte, el Estado neoliberal estimula, retomando los ideales del liberalismo, la competencia y el individualismo. Algo muy importante de lo que nos tenemos que preguntar a lo largo de toda la materia
es ¿de dónde viene la legitimidad? Recordemos que, para Weber, la dominación implica aceptación por parte de los dominados. Eso es la legitimidad. Cuando los dominados aceptan esa condición desigual como algo natural o como algo normal. Cuando eso pasa, la dominación legítima tiene diferentes orígenes. Vamos a mencionar tres que menciona Weber: la legitimidad tradicional, la legitimidad carismática y la legitimidad legal burocrática. La legitimidad tradicional es aquella que está basada en la costumbre o en la tradición, como lo dice su nombre. Es una dominación basada en el eterno ayer, una situación que se repite en el tiempo, es decir, una situación que generación tras generación va ocurriendo y por eso se considera legítima. Un ejemplo es la dominación de los padres hacia los hijos, algo que se repite en el tiempo. Por otra parte, tenemos una legitimidad carismática, donde quienes obedecen creen en las supuestas cualidades extraordinarias del líder o del grupo de líderes. Esto significa que no importa si el líder tiene o no cualidades extraordinarias o especiales, sino que lo que importa es que los dominados así lo crean. Este tipo de legitimidad, basada en el carisma, es una legitimidad característica de los populismos. Recordemos esta idea siempre, que no importa que el líder tenga o no tenga carisma, lo que importa es que sus seguidores así lo crean. Luego tenemos la legitimidad legal burocrática, que es la dominación del Estado moderno, donde se obedece a cosas escritas, a la ley, los estatutos, los reglamentos, las constituciones, etc. Entonces, estos van a ser los tres tipos de legitimidad, según Weber: tradicional, carismática y legal burocrática o racional legal. Por otra parte, es muy importante que ustedes puedan distinguir entre Estado y gobierno. No es lo mismo. El Estado, ustedes saben, son las instituciones, es la institución política que tiene el monopolio de la violencia legítima en un territorio, pero el gobierno es el grupo de personas que está en un determinado momento a cargo del Estado. Por eso se entiende por gobierno al conjunto de personas y grupos que momentáneamente sustentan el poder a través de cargos públicos. Es ejercido por representantes de la sociedad, es decir, supuestamente el gobierno representa a la sociedad. El gobierno no pertenece a quien lo puede estar ejerciendo de forma permanente, sino que es otorgado y prestado para ser ejercido, pero solo por un tiempo preestablecido. El gobierno siempre es temporal, el Estado puede durar más, pero el gobierno es una situación temporal. El gobierno conduce y es responsable de las acciones del Estado. Por eso ustedes van a ver a lo largo del desarrollo de la historia argentina que distintos autores se refieren, por ejemplo, a el gobierno de Perón y hablan del Estado peronista, al gobierno radical y hablan del Estado radical o del Estado de Irigoyen. ¿Por qué? Porque Perón e Irigoyen, como presidentes argentinos, en un determinado momento estuvieron en el gobierno y por lo tanto a cargo de lo que el Estado hacía. Pero hay que distinguir esto: el Estado son las instituciones, el gobierno son las personas o los grupos que las conducen. Hablando de instituciones, definimos a las instituciones como pautas que establecen y regulan la interacción entre las personas y los grupos que componen la sociedad. Sin instituciones no hay sociedad. Las instituciones son esas reglas que me permiten decir cómo actuar y cuándo actuar de determinada manera o de otra manera. Podemos distinguir dos tipos de instituciones: las instituciones formales,
que son aquellas que están escritas a través de constituciones, leyes y reglamentaciones. El incumplimiento de las instituciones formales trae sanciones públicamente conocidas y a cargo del Estado y sus agencias particulares. Es decir, las instituciones formales están escritas y su incumplimiento implica castigo. Las instituciones formales, las escritas, son la forma que tiene el Estado de regular y dominar a la sociedad. Las instituciones formales vienen desde el Estado. Por otra parte, las instituciones formales, las instituciones informales, que son el otro tipo de institución, no vienen por el Estado, ni se encuentran escritas en ninguna parte, pero son conocidas por todos. Las instituciones informales también son aceptadas, conocidas, obedecidas e incluso efectivas. Como ejemplo de institución formal podemos poner una ley, una constitución, un reglamento. Como ejemplo de institución informal podemos poner la corrupción, el golpe de Estado, el saludo, etc. Ambos tipos de instituciones son importantes porque sin instituciones, sin reglas, sin normas, la sociedad no funciona. Los dos tipos de institucionalidades funcionan paralelamente. Nunca hay una institución totalmente formal o totalmente informal. Existe una variación, un porcentaje entre una y otra. Y ninguna de las dos es más importante que la otra. Vamos ahora al tema del régimen político. El régimen político es el conjunto de reglas que regula el elemento más importante en la política de un país. Este elemento es el poder, o más precisamente la lucha por el poder. El régimen político es el concepto más importante, quizá, de toda la materia, ya que un régimen político determina quién puede acceder al poder, cómo se puede acceder al poder y cómo se ejerce el poder. No es lo mismo un régimen político donde cualquiera puede ejercer el poder, cualquiera puede acceder democráticamente, y cuando está en el poder tiene límites, que otra situación donde solo puede acceder un grupo al poder y cuando está en el poder hace lo que quiere. Definimos al régimen político como el conjunto de instituciones que establecen las reglas del juego político. Define quién gana y quién pierde el régimen político. El régimen político es un conjunto de instituciones que conforma la estructura y determina cómo se organiza y se distribuye el poder en una sociedad. Las instituciones dentro del régimen político son normas que garantizan la previsibilidad, la idea de que todo es como debería ser y va a ser así en el futuro. Por eso el régimen político es el elemento más importante en la vida de un país. Y es la forma principal en la que interactúan el Estado y la sociedad. Dentro de los regímenes políticos nosotros vamos a distinguir tres. Primero, el régimen político democrático, o la democracia, que se sustenta en normas, precisamente en leyes que garantizan la participación, el pluralismo, el consenso, la libertad, la solidaridad, la igualdad, la tolerancia, entre otras características. Cuando hablamos del pluralismo nos referimos a diferentes voces. Por otra parte, tenemos una dictadura, que es un régimen totalitario, donde no existe pluralismo, el poder no se extiende más allá de los pocos integrantes del núcleo gobernante. Generalmente en una dictadura la participación política está prohibida, las instituciones están canceladas y hay un férreo control de la sociedad por parte de quienes gobiernan. Entre los dos extremos, democracia y dictadura, podemos distinguir un tercer tipo de régimen político que es la semidemocracia. Bien, en estos regímenes, el pluralismo,
la movilización y la libertad de expresión se encuentran parcialmente limitados. Esto significa que, en apariencia, existe pluralismo, existe libertad de expresión, pero en la realidad tienen límites claros. Puede haber elecciones, pero seguramente estas no serán limpias. Entonces, en cada momento de la historia argentina nosotros tendremos que pensar qué tipo de régimen político hay. ¿Democracia, semidemocracia o dictadura? Otra diferencia muy importante de conceptos que tenemos que tener en claro es la diferencia entre democracia y poliarquía. Esta idea es una formulación del politólogo norteamericano Robert Dahl. Dahl dice que la democracia es un ideal a perseguir. La democracia no existe en la realidad concreta para Dahl. La democracia es un sistema inalcanzable e imposible de adoptar en la práctica. Como la democracia es imposible, Dahl propone otra definición para los regímenes políticos democráticos, la definición de poliarquía, que es una definición minimalista. ¿Por qué minimalista? Porque da ciertas características mínimas que tiene que tener un régimen democrático. Dahl dice que la poliarquía es una democracia imperfecta. El concepto de poliarquía es la manera más simple y que mejor describe a las sociedades democráticas realmente existentes. La democracia es una utopía, como dijimos, mientras que la poliarquía es una democracia en la práctica. Es decir, la democracia es lo que debería ser, la poliarquía es lo que es. A partir de ahora vamos a usar como sinónimo régimen político democrático y poliarquía. La poliarquía tiene ciertas características mínimas, esto de la definición minimalista que habíamos dicho, que la definen. El derecho a votar y ser votado, que las elecciones deben ser limpias y todos los votos deben valer lo mismo. Los funcionarios públicos electos no pueden ser condicionados por personas sin representación popular electoral. Esto significa que aquellas personas que no han sido electas en elecciones tienen menos poder que aquellas que sí han sido electas. Debe existir una alternativa frente al gobierno, es decir, una oposición. Cada ciudadano puede elegir a qué grupo acercarse. Debe existir libertad de expresión y variedad de información. Debe haber partidos diferentes con iguales posibilidades de llegar al poder y que a su vez representen ideas distintas o programas políticos distintos. Los derechos de quienes pierden en una poliarquía deben estar garantizados. Aquellos que pierden las elecciones no deben ser condenados ni encarcelados por eso. Y para que se cumplan todas estas características, se requiere que exista un marco institucional, legal y político que garantice su funcionamiento. Es decir, que además de todas estas características, debe haber leyes que establezcan que esto se cumpla. Contraponiendo a la idea de democracia o de poliarquía está la idea de dictadura. Una dictadura es aquel gobierno por el cual una o varias personas asumen sin límite alguno el control del Estado de un país. Es decir, es la forma que adopta el gobierno de un régimen no democrático. El Estado, generalmente en la dictadura, está personificado en la figura del dictador. La dictadura excluye cualquier posibilidad de división de poderes. El Estado, recuerden que el Estado, según las constituciones republicanas, tiene tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Y en la dictadura esa división
prácticamente no existe. Todo gobierno necesita de una legitimidad, de una aceptación popular, que complemente el uso de la fuerza a la hora de convencer sobre la necesidad de su dominio sobre una sociedad. Es decir, no hay dictadura sin legitimidad. La dictadura tratará de mantenerse en el poder todo el tiempo que le sea posible. Para ello buscan legitimidad. ¿Cómo logra o cómo busca legitimidad una dictadura? Generalmente se consolidan en el poder apelando a un supuesto interés público. Es decir, hablan de la defensa de los valores, de la unidad nacional, de combatir un enemigo externo, etc. Una dictadura siempre es ilegal, porque rompe con la vigencia de la ley y la Constitución, aunque tenga algún tipo de legitimidad. Es muy importante entender que generalmente las dictaduras vienen de golpes de Estado. Un golpe de Estado es un accionar que rompe con un régimen político e impone otro. Siempre que hay un golpe de Estado, hay un cambio de régimen político. Casi siempre un golpe de Estado conduce a un cambio desde un régimen democrático a otro dictatorial, utiliza la violencia o la amenaza de violencia, sin importar sus causas. Un golpe de Estado siempre es ilegal, no está justificado por nada, siempre es un hecho violento, aunque variable en el grado y en la forma en que se aplica la violencia. Un golpe de Estado es un hecho en el que participan diversos sectores y grupos sociales. Puede ser militar o puede no ser militar, o puede ser civil y militar. Hay distintos tipos de golpe de Estado. El golpe militar, el golpe cívico-militar, el golpe económico, el autogolpe, el golpe militar protagonizado exclusivamente por militares, golpe cívico-militar protagonizado por civiles, característico de la historia argentina, por civiles acompañados con militares. El golpe económico, realizado por grupos de poder, y el autogolpe, donde un gobierno democrático se transforma en una dictadura. Otro concepto importante es el concepto de populismo. Y no vamos a usar populismo como un concepto positivo o un concepto negativo, sino que vamos a usar populismo para definir un liderazgo político no tradicional. Los populismos presentan algunas características. Por ejemplo, el modo en que se erigen como alternativa frente a los actores políticos tradicionales, con una clara intención de cambiar el sistema político. Siempre el populismo habla de una vieja política y una nueva política. Los populistas consiguen articular una coalición plural de sectores sociales que les otorga legitimidad y abre la posibilidad de poner en marcha proyectos de cambio sobre la base de una democracia de mayorías. Es decir, el populismo apela a la conciliación de intereses de actores sociales y políticos distintos. Generalmente el populismo une sectores que sin la presencia de ese líder o de esos líderes no podrían estar unidos. Sus pretensiones y sus acciones son de inclusión identitaria de grupos sociales que se sentían excluidos del sistema o que simplemente creyeron en la capacidad de este nuevo líder de poder cambiar la situación vigente. Todos los proyectos populistas llevan como base social a uno o varios grupos que estaban excluidos de la participación política o ocultos, invisibilizados. El discurso populista es radical y polarizador, excluyente de la oposición partidista, de algunos medios de comunicación de masas y de aquellos actores de la ciudadanía que critican su proyecto político. Es decir, el populismo excluye a todos aquellos que considera la oposición. El populismo da poca importancia a las instituciones formales. Los líderes populistas tienen actitudes no tradicionales, se alejan del protocolo,
tienen relación directa con sus seguidores. Esto es muy importante en los liderazgos populistas, ya que al no existir una fuerte institucionalización, es decir, las instituciones formales tienen poca importancia, se construye una institución informal que es la relación directa entre el líder y sus seguidores. ¿Cómo surgen los liderazgos populistas? Pueden surgir por tres cuestiones. Primero, por proceso de modernización. Cuando un país se industrializa, cuando un país escasamente alfabetizado de repente produce un cambio y una gran mayoría de la población se alfabetiza y puede votar. También el populismo puede surgir en procesos donde una gran parte de la sociedad está excluida política o económicamente, no participa de la distribución de la riqueza o de la distribución del poder político. También aparece el populismo cuando los líderes políticos tradicionales perdieron legitimidad, es decir, cuando la política tradicional ya no sirve para las grandes mayorías. El libro señala que en Latinoamérica aparecieron liderazgos populistas en las décadas de 1990 y del 2000. Chávez, Evo Morales o Correa son para el libro líderes populistas. En Argentina, Irigoyen, Perón y Menem tuvieron algunas características del liderazgo populista. Vamos ahora con los ejercicios de parcial y de final. Recuerden que todos los ejercicios que hagamos a lo largo de las clases grabadas en video son ejercicios que se han tomado en parciales y finales pasados. El ejercicio 1 nos dice que debemos determinar si la afirmación es verdadera o falsa y a continuación elegir el enunciado que justifica la respuesta. Es decir, analizar esta oración y decir si es verdadera o falsa y luego justificarla. Vamos a la oración. El concepto de régimen político se refiere al conjunto de reglas que regulan el elemento más importante en la política de un país. Esa es la afirmación. Nosotros debemos decir si es verdadera o falsa. Y luego debemos decir por qué. ¿Es verdadera o falsa? Porque este conjunto de reglas determina cómo se organiza y distribuye el poder en los partidos políticos. Porque este conjunto de reglas determina cómo se organiza y distribuye el poder en una sociedad. Porque este conjunto de reglas determina cómo se organiza y distribuye la riqueza. O porque este conjunto de reglas determina cómo se organiza y distribuye el poder militar. Bien, lo primero que tenemos que analizar es la oración. El concepto de régimen político se refiere al conjunto de reglas que regulan el elemento más importante en la política de un país. ¿Eso es verdadero o es falso? Como habíamos dicho, precisamente el régimen político es un conjunto de reglas y sí, el régimen político determina cómo se distribuye el poder político, que es el elemento más importante en una sociedad. Así que la afirmación es verdadera. Ahora vamos a la justificación. Vamos a la primera. Este conjunto de reglas determina cómo se organiza y distribuye el poder en los partidos políticos. Claramente, esta opción no es. ¿Por qué? Porque un régimen político puede no estar integrado por partidos políticos. Puede estar integrado, por ejemplo, por una dictadura militar. Así que no es la primera. Segunda opción. Este conjunto de reglas determina cómo se organiza y distribuye el poder en una sociedad. Sí, el poder en general, no es poder en específico. La tercera dice, este conjunto de reglas determina cómo se organiza y distribuye la riqueza. No, régimen político no tiene que ver con la distribución de la riqueza. Y 4, este conjunto de reglas determina cómo se organiza y distribuye el poder militar. No, puede incluir algo de poder militar, pero no se refiere a eso. Así que la resolución de este ejercicio es que la afirmación es verdadera, el concepto de régimen político se refiere al conjunto de reglas que regulan el elemento más importante en la política de un país. Esta afirmación es verdadera porque
Este conjunto de reglas determina cómo se organiza y distribuye el poder en una sociedad. El poder en general, no el poder militar, ni el poder económico, ni el poder de los partidos políticos. Ahora tenemos un ejercicio número 2. Determine si las afirmaciones son verdaderas o falsas, escribiendo B o F. Y vamos a analizar. Margarita Valle, que es la que escribe el texto de poliarquía, en el libro Herramientas, explica que poliarquía es un concepto que posee características propias. Es decir, nos va a hablar ahora de las características de la poliarquía. Entre ellas, 1. Que debe existir una subordinación de los funcionarios públicos no elegidos a aquellos elegidos popularmente. 2. Que no haya liderazgos populistas. 3. Que no haya liderazgos sostenidos en partidos políticos de derechas o neoliberales. Y último, garantizar también los derechos de los que pierden. ¿Cuáles de estas son características de la democracia o de la poliarquía? Vamos a ver. Primero, ¿debe existir una subordinación de los funcionarios públicos no elegidos a aquellos elegidos popularmente? Claramente sí. Esta primera opción es verdadera, porque aquellos que obtuvieron su poder de elecciones deben ser más poderosos que aquellos que no obtuvieron su poder de elecciones. ¿Es una característica de la poliarquía que no haya liderazgo populista? No, porque la poliarquía se refiere a precisamente la amplitud, y cualquiera puede ser elegido popularmente. Puede haber un liderazgo populista que haya llegado al poder por elecciones, entonces será parte de la poliarquía. Así que la poliarquía no tiene nada que ver con si un líder es populista o no. Tercero, que no haya liderazgos sostenidos en partidos políticos de derechas o neoliberales. Falso, porque la poliarquía no tiene que ver con la orientación política de los gobernantes, sino con las reglas que sostienen el poder. Y cuarto, la poliarquía sí debe garantizar los derechos de los que pierden. Es decir, la poliarquía no solo sostiene los derechos de los que ganan elecciones, sino de los que pierden también. Así que la solución de este ejercicio quedaría así: verdadero, falso, falso y verdadero. Bien, hemos visto hasta ahora los conceptos teóricos del libro de herramientas para el análisis de la sociedad y el Estado, que serán la base de todo el desarrollo de la materia, así que les recomiendo tener a mano este video y verlo cada vez que analicen un periodo de la historia argentina. Hasta la próxima.